Buen día. Después de ver el método de solución de ecuaciones diferenciales llamado variable separable y algunos modelos de aplicación donde las ecuaciones diferenciales de variable separable se usan, se va a abordar a continuación otro método para resolver ahora las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Ahora bien, recuérdese que en la sesión preliminar se abordaron las ecuaciones diferenciales lineales para clasificar si una ecuación diferencial lineal es lineal o no es lineal. Una ecuación diferencial dada, cómo podemos determinar si ella es lineal o no lineal. Y también se abordó el aspecto del orden, si era de primer orden, de segundo orden, de tercero o cuarto orden, ¿no? Ahora bien, voy a retomar de la primera sesión la estructura general de las ecuaciones diferenciales lineales, que es la que aparece a continuación. Ahora, en la primera sesión se nos dijo que esa era la estructura general de las ecuaciones diferenciales lineales. Ahora bien, las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, por ende, serían aquellas ecuaciones diferenciales que solamente contemplan hasta la primera derivada, es decir, el término a1 de x de y sobre de x más a0 de x por y igual a f de x. A partir de ahí serían las que vamos a abordar. Todos los términos siguientes no serán contemplados en este tema. Entonces, por ende, las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden es solamente truncar hasta aquí. Ahora bien, hay algo llamado forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales y esa ecuación diferencial, como está denotada, no está en su forma estándar. Habría que dividir todos los términos entre a1 de x para dejar el coeficiente del término dy sobre dx libre. Entonces, a continuación, se va a dividir todo entre el término a1 de x. Entonces tendría a0 de x entre a1 de x por y igual a f de x entre a1 de x, para posteriormente simplificar eso y renombrar a1 a0 de x entre a1 de x, lo voy a renombrar como p de x para facilitar las cosas, puesto que las funciones que quedaron denotadas como cocientes a su vez son funciones de x. Solamente para simplificar, voy a decir que p de x es igual a 0 de x entre a1 de x y además que f de x entre a1 de x es igual a q de x. Entonces, haciendo esos cambios, voy a llegar a esta forma de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, a la cual le voy a llamar forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales. Ahora, obviamente estoy en el marco de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, eh, aunque no lo voy a anotar aquí, esa sería la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, ¿no? Entonces, a continuación voy a hacer una nota que va a servirme para deducir la solución de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. La nota es un recordatorio respecto a la derivada de un producto en cálculo 1. En este momento quizás parezca un tanto abrupto que aparezca de repente una derivada de un producto y tal vez hasta parece eh, no relacionado con el tema, pero más adelante vamos a ver por qué quiero recordar esta formulita. La derivada de un producto se calcula como la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Ahora bien, usando esto, quiero que el lado izquierdo de mi forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales se asemeje un poco a cómo se deriva un producto. Si ustedes ven la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales, aquí tengo la derivada de un término y aquí tengo el término sin derivar. Eso podría igualarse un poquito a tener u' en uno de los términos y tener u en el siguiente, ¿no? Entonces, voy a reescribir a la fórmula que habitualmente uno utiliza para la derivada de un producto, la voy a reescribir de esta manera. Entonces, nótese que aquí tendría dy sobre dx y aquí también. Y aquí tendría y sin derivar y aquí también. Entonces, lo que no tengo en la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales es este factor llamado b,
Pero si yo multiplicara por un factor en ambos lados de la igualdad y pudiera transformar al lado izquierdo de la igualdad en la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales en la derivada de un producto, entonces me quedaría que todo el lado izquierdo de la igualdad en la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales podría reducirse a tener la derivada de y por b. Ahorita se estarán preguntando, bueno, pues ¿quién es b? ¿Quién es v? Bueno, eso lo voy a contestar más adelante. Empecemos por multiplicar en la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales, multiplicar en ambos lados por b de x. Si se fijan, lo único que se hizo de este paso a este paso fue multiplicar en ambos lados por b de x. Ahora bien, a continuación se va a denotar un poco más explícita la multiplicación, es decir, se va a expandir el resultado y quedaría denotado de la siguiente forma, ¿no? Ahora bien, esto ya se asemeja un poquito a la derivada de un producto. Tengo la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero, que sería y, por la derivada del segundo. Y aquí la primera cosa que tenemos que notar, que eso obliga a que el término b de x por p de x se transforme en la derivada del segundo. Entonces, para transformar el lado izquierdo en la derivada de un producto, se tiene que la derivada de b con respecto de x forzosamente debe ser b por p, denotado aquí. Entonces, esto b por p, tanto b como p son funciones de x, pero permítaseme no poner que v de x y p de x son funciones de x, eso se da por sentado. Ahora bien, esta igualdad a la que tenemos que llegar para poder transformar el lado izquierdo de la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales en la derivada de un producto, después de haber multiplicado por este v, se tiene que cumplir esto y eso me lleva a que esto es la derivada de b sobre dx es b por p. Y además, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial que nosotros ya hemos resuelto antes. Es por el método de variables separables. Entonces, podemos separar las variables y tener db sobre b igual a p por dx para posteriormente realizar la integración en ambos lados y tener pues logaritmo natural de b es igual a la integral de p por dx para posteriormente aplicar función exponencial en ambos lados para cancelar el logaritmo natural que se encuentra a la izquierda de la igualdad y poder llegar así a que b de x es igual a e elevado a la integral de p de x y a esta igualdad que se debe cumplir, es decir, que b de x sea igual a e a la integral de p de x, se le conoce como factor integrante. Ahora bien, ¿por qué se le conoce como factor integrante? Empecemos haciendo una nota, bueno, de hecho lo dije al inicio, que yo voy a tratar de transformar la forma estándar de las ecuaciones diferenciales lineales en la derivada de un producto. Ahora, para ello, iba a multiplicar en el lado izquierdo de la igualdad y en el lado derecho de la igualdad por un factor, es decir, metí un b de x que yo no sabía qué condiciones debería de cumplir, pero mi objetivo era transformar el lado izquierdo de la igualdad en la derivada de un producto, porque si el lado izquierdo de la igualdad fuera la derivada de un producto, simplemente integro y entonces ya podría despejar a y de ahí, porque pues la integral de la derivada se anularían y me quedaría y por b, ¿no? Entonces, a este término se le conoce como factor integrante porque es un factor. Aquí se nota que es un factor, es decir, multiplico en ambos lados de la igualdad, de ahí el término de factor, y aparte es integrante porque me permite integrar después de denotar esto como la derivada de un producto, es decir, denotar el lado izquierdo de la igualdad como la derivada de un producto. Entonces se le conoce a este término como factor integrante. Ahora bien, dado el factor integrante, entonces yo puedo retomar la ecuación diferencial donde la dejé, es decir, en esta parte, ¿no? Simplemente tomé este término y lo copié aquí abajo porque, como dice este texto, para transformar el lado izquierdo en esto,
debe de cumplirse que el factor integrante sea igual a e elevada a la integral de p por dx. Si esto se cumple, entonces el lado izquierdo de esta igualdad se transformaría en la derivada de y por b. Y entonces tendría que la derivada de y por v es igual a b por q. Ahora, llegada a esta igualdad, tiene más sentido el, el adjetivo de integrante que le asignamos a la letra v. Es un factor porque aquí multiplicó y aparte es integrante porque en este paso en particular me va a permitir integrar en ambos lados de la igualdad para poder despejar a la y completamente y llegar así a una solución de la ecuación diferencial. Aquí simplemente estoy haciendo un espacio para poder integrar en ambos lados con respecto de x. Ahora, nótese que el lado izquierdo de la igualdad, como yo tengo denotada la derivada de la función y por la función v, pero la derivada es con respecto de x e integro con respecto de x, pues integral y derivada se van a anular y voy a tener que el producto de y por b es igual a la integral de b de x por q de x. Ahora, despejar a y de ahí ya es muy sencillo y me va a quedar que finalmente la solución de la ecuación diferencial es 1 sobre b por q multiplicada por la integral de b de x por q de x. Obviamente con respecto de x esa integral. Y así llego a que mi solución de la ecuación de cualquier ecuación diferencial lineal siempre se calcula de esta forma. Es como una fórmula. Simplemente en esta fórmula yo necesito saber quién es el factor integrante. El factor integrante siempre va a ser e elevada a la integral de p por dx y simplemente sustituyo aquí al factor integrante y a q de x. Y entonces así llegaría a mi solución de la ecuación diferencial lineal de primer orden y dicha solución siempre sería un tipo de solución explícita, porque nótese que ya la y está totalmente despejada en términos de x. No podría tener aquí soluciones implícitas, tendría siempre soluciones explícitas de la ecuación diferencial. Y entonces, bueno, así es como se soluciona una ecuación diferencial lineal de primer orden en su forma estándar. Siempre la ponemos en su forma estándar, reconocemos quién es P, reconocemos quién es Q, a la P la necesitamos para calcular el factor integrante y a la Q la necesitamos para sustituir aquí en la fórmula final de cómo solucionar una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y con eso termino el video